A conversar ahora aquí en Hora Clave con Rafael Fernández, que es filósofo y teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para analizar un poco lo que significa ya en profundidad el arribo del Papa Francisco a Sudamérica, una vez más, en especial a nuestro país. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Diversidad reconciliada, ha dicho hoy el Papa Francisco. Hay que ser artesanos de la paz. Da un mensaje propio para un escenario, pero que a la vez se convierte rápidamente en universal. Lo empezamos a sentir propio todo lo que lo escuchamos, ¿no? Sobre todo en la coyuntura que hemos vivido en esta última etapa del año en nuestro país. Sí, es un papa que hace resonar sus palabras siempre, ¿no? Es decir, cada cosa que dice tiene efectos en todas partes, no solo en este caso en el país de Chile, sino, por cierto, también, como usted bien señala, en nuestro país y en toda América Latina y el mundo, ciertamente. Además, con un lenguaje muy cercano, ¿no? Sí. No es un lenguaje de repente elevado y complejo, como de repente era el de Benedicto XVI, ¿no? Más con otro perfil, sí. Claro, ¿no? Es verdad, justo hoy día escuchaba a un periodista argentino, pero hablando con oportunidad del viaje del Papa Francisco en México, y decía, en muchos sentidos el Papa dice las mismas cosas que ha dicho la Iglesia siempre, pero las dice con un lenguaje nuevo, más claro, más llano, más directo y ciertamente con efecto, ¿no? Con cierto efecto en la gente. Ese es el perfil del Papa, ¿no? Sí. El pastor que camina, que se ensucia los zapatos, que busca al fiel, no espera que el fiel vaya a la iglesia, sino va en busca de él. Y es lo que ha pedido todo el tiempo, desde que comenzó su papado, hablando de las periferias y pidiendo a los clérigos, a los sacerdotes, a los obispos, bueno, a todos nosotros y a los laicos también, que vayamos a las periferias. Ese es el lenguaje que hemos escuchado hasta el cansancio. Que se ensucian los zapatos. Que se ensucien los zapatos, que no sean funcionarios de oficina, que salgan, que sean pastores con, como decía, con olor a oveja, ¿no? Todo ese lenguaje obviamente muestra el deseo de salir al encuentro. Incluso a la curia romana, la curia romana tan formal, ¿no? Que es el aparato de gestión del Vaticano, también tiene que participar en este proceso de evangelización, es decir, de llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo está funcionando desde 2013 que asume esta reforma justamente en lo más alto de la curia romana? Esta reforma tiene que ver con dos grandes, diría, escenarios. Por una parte, toda la dimensión de la estructura interna, el gobierno de la Iglesia, pero por otra parte, toda la dimensión del cambio de actitud, también la dimensión de la actitud del día a día. Y yo diría que en ambos escenarios el Papa va dinamizándonos. Por una parte, bueno, hemos visto que va, por ejemplo, en el caso de la Curia Vaticana, ha creado un dicasterio podríamos decir que es algo así como un ministerio, creó un dicasterio especializado en temas de laicos, familia y vida, ¿no? Entonces con eso, bueno, va renovando. Va cambiando la estructura, la va haciendo más sencilla, más simple y sobre todo insiste con la curia, que deben salir de la curia, que no deben solamente mirarse el ombligo, mirar hacia adentro, sino que hay que tener la mentalidad de apertura al mundo y en ese sentido participar también junto con él, junto con el Papa, en el trabajo de evangelizar. Si no se trata simplemente de estar en el escritorio, ¿no es cierto? Y ha tocado temas que siempre han sido difíciles, complejos, de mucha confrontación dentro de la Iglesia, la homosexualidad, el divorcio, el perdón a las mujeres que han abortado, lo ha pedido directamente. Si bien él se muestra cercano a esa gente y tratando de entender que la Iglesia tiene que tener una apertura, eso revierte hacia adentro. ¿Hay una verdadera voluntad de cambio en la Iglesia Católica respecto a estos temas? Yo pienso que sí. Lo primero que hay que decir es que es un Papa que no tiene ningún miedo de traer los temas a la mesa, ¿no? Hay temas que de alguna u otra manera se fueron convirtiendo en tabú, ¿no? Esos temas no se tocan, no se hablan, no se miran. Pero este Papa trae temas que tienen que ver con la manera de hacer y la manera de pensar la Iglesia. Y creo que nos va señalando una perspectiva, nos va diciendo, por aquí tenemos que ir. En esta dinámica, digamos, la palabra clave, creo que habría que subrayar, es la palabra de misericordia. Todos estos casos que acaba de mencionar, que tienen que ver con la homosexualidad, con los divorciados, con el aborto, etcétera,
suponen una conversión de la mirada, una conversión interior de todos nosotros, porque si no nos miramos todos con misericordia, bueno, ¿qué clase de mundo vamos a construir finalmente? Es decir, tenemos que salir de nosotros y empezar a mirarnos con misericordia, y eso es lo que va a permitir que haya un proyecto social, que haya un proyecto humano, que haya un proyecto político, etcétera. Y eso es lo que nos pone por delante el Papa, y sin duda, honrando lo que dice el Evangelio. No dice en ese sentido nada que no diga el Evangelio. Ayer habló más allá de la misericordia y además con un público muy especial y muy sensible como son las mujeres presas, habló de dignidad, ¿no es cierto? Y las conminó a no perder la dignidad. Ustedes no son números, ustedes son personas. No eres la número tal, tú eres fulana de tal, decía el Papa. Eso va acompañado también a estos temas, ¿no? A revalorizar la dignidad humana más allá de las opciones que se tengan. Así es. Sin duda alguna, la dignidad humana es algo que viene dado en nuestra fe, en nuestra manera de entender la fe, y el Evangelio viene dada por Dios. Es decir, nos reconocemos hechura, criaturas de Dios, y en ese sentido tenemos y poseemos una dignidad que no la perdemos. Y por eso insiste, bueno, no son números, no son cosas, ustedes son personas. Les dice, bueno, uno podría decir, bueno, ahí está el desecho humano, podría uno pensar equivocadamente, erróneamente. Y justamente va el Papa a levantar la dignidad, porque sin duda es cuando se quita el velo del juicio de valor sobre las personas, que las personas estamos todos dispuestos a cambiar. Si sobre nosotros nos ponen un San Benito por el cual nos condenan de tal manera o tal otra, pues creo que ninguna persona va a tener ganas de cambiar. Y él lo dijo claramente, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? Así es, lo dijo cuando hablaba... Y si lo dice el Papa, bueno, de ahí para abajo, peor todavía, ¿no? Así es. Interesante esta frase que usted menciona, porque es una frase que hemos mencionado mucho, desde que la dijo en el viaje de regreso, en una de sus visitas, y se ha convertido en un criterio para pensar. Ya no solo es un eslogan, ¿no? Es más que un eslogan, es más que una frase bonita. Se ha convertido para nosotros en un criterio para pensar, en un criterio para discernir, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Es decir, yo no tengo derecho a ponerme por encima de todos los demás y decir si tú eres tal cosa o tal otra, ¿no? Pero es interesante porque la subrayamos muchas veces, la recordamos, y hay que ver que también tiene que ver, repito, con cambiar nuestra actitud y nuestra manera de estar frente a los demás y frente a la vida. Claro, juzgando a los demás. Juzgando a los demás. Y muchas veces viendo la paja en el ojo ajeno y no viendo... Bueno, y es una actitud muy nuestra, ¿no? Nuestro, ¿no? Muy Sí, nuestra. claro. Y todos en un momento determinado, a veces por distracción... Somos muy dados a señalar, Así ¿no? es. Así es, muy dados a señalar, no, esto también me está dado cuenta, miren lo que ha hecho Periquita, miren lo que ha hecho fulanito. Y permanentemente entramos en una dinámica por la cual ingresamos en esta esfera de los comentarios destructivos, ¿no? Entonces todos empezamos a destruirnos, y bueno, de esa manera no hay manera. Es decir, ¿quiénes somos finalmente para hacer un juicio y una condena sobre los demás? Finalmente ese es el mensaje. Siempre que la misericordia sea nuestro punto de partida y nuestra manera de mirar el mundo. Y de eso se trata, de cambiar nuestra manera de estar en el mundo, de mirar desde la misericordia a los demás. Hay siempre en las instituciones dos alas, ¿no? Una progresista y una que se resiste al cambio. La Iglesia está en estos momentos en esa lucha, por decirlo, en ese enfrentamiento, en esa dialéctica. Dialéctica, siempre. Sí, siempre ha estado la Iglesia en una dialéctica de ese tipo, siempre. Siempre ha habido progresistas y conservadores. Y creo que de alguna u otra manera ambas dimensiones son necesarias, porque eso, yo estoy convencido de que eso es lo que ideal permite... es que llegues hacia el centro, Así ¿no es es cierto? Y consigas el equilibrio. Así es, pero de alguna manera, es como de una manera eso te obliga a buscar. Es decir, justamente cuando hay tendencias que son de un lado y de otro, te obliga a buscar, te obliga a ponerte en una actitud de sincera búsqueda de la verdad, de sincera búsqueda de discernimiento. Y el Papa, una vez más, hablando de él, el Papa con frecuencia se ha visto ya cuestionado ciertamente por algunos sectores y de manera pública, expresamente cuestionado. Pero el Papa no tiene miedo al cuestionamiento. Yo creo que bueno, pues él sigue caminando y sigue mostrándonos que es fiel al Evangelio, mostrando que es fiel a una manera de ser y hacer iglesia. Y lo importante es que nadie crea que tiene el derecho a descalificar al otro. Porque si entramos en la descalificación, bueno, ya, entonces, sí, pues entonces la izquierda o el progresismo es mejor que el conservador o la derecha.
o viceversa, ¿no? Ahí entramos, si entramos en la descalificación, ya no hay posibilidad de ser institución. La institución de la Iglesia ha funcionado con esas tendencias siempre. Claro, además la descalificación cierra la puerta al diálogo, ¿no? Totalmente. Porque si tú eres malo y yo soy bueno, Claro, entonces ya ¿para qué voy a conversar contigo? Efectivamente, ¿no? Tus ideas no valen. Así es. Y creo, porque esto lo he escuchado en varias entrevistas de gente cercana al Papa, que él es muy dialogante. Más allá de ser la autoridad máxima de la Iglesia, escucha, y toma nota y en base al diálogo saca conclusiones. Exacto. Es un Papa que está a la escucha. Y además trata de... Es muy, como diríamos, muy consultivo también. Es decir, le gusta escuchar, le gusta... fíjese, por ejemplo, preparando el sínodo sobre la familia, hizo 2 reuniones previas, los cuestionarios, en fin, una serie de procedimientos con la finalidad de ayudarnos a buscar la verdad. Y la verdad, bueno, se busca también discerniendo juntos, ¿no? Lo mismo está haciendo, por ejemplo, ahora cuando ponen el tapete, bueno, habrá necesidad o posibilidades de ser diaconisas. Entonces no decide él, ni pretende decidir él, lanza la pregunta y crea una comisión para investigar el tema, ¿no? Entonces es una manera de proceder muy... Y eso sí sería revolucionario, ¿no? Darle una posición mucho más sólida y a la mujer, ¿no? Dentro de la Iglesia. Sí, sí, por cierto. ¿Estamos cerca de eso? ¿Estamos a inicios de un proceso? Eso es difícil de saber, no sé cuál es el momento en el que está la comisión de trabajo, lo que sí sería un giro histórico. Sería un giro histórico, pero al mismo tiempo, con o sin diaconisas, igual creo que el rol de la mujer ha sido cada vez más recuperado y más tomado en cuenta. Y el Papa ha hecho frecuentes alusiones al rol de la mujer en la Iglesia, que por cierto, además, hablamos de la Iglesia siempre como madre, ¿no? Es decir, permanentemente las metáforas para referirnos a la Iglesia. Yo había dicho una madre joven, ¿no? Yo no quiero una abuelita. Así es. Yo no quiero una abuelita. Por ejemplo, ¿no? Pero son metáforas que tienen que ver con la dimensión femenina, ¿no? En este caso, una madre joven, potente, que se dinamiza. Activa. Claro. Y bueno, sí, quizás esa comisión que trabaja en este momento el tema de las diaconisas nos dará noticias en algún momento, pero sabemos que es una investigación que toma efectivamente su tiempo. Hay un tema que golpea mucho a la Iglesia, es el tema del abuso sexual. Y el abuso sexual acompañado de cierto encubrimiento de parte de las autoridades eclesiales que han preferido evitar el escándalo a denunciarlo, ¿no? Meter, como se dice, la basura bajo la alfombra. Ayer el Papa ha pedido disculpas y ha dicho que siente vergüenza de esto, pero inmediatamente se hizo notar a través de la prensa que el obispo Juan Barros, que se le acusa de haber sido el protector de Fernando Karadima, estaba ahí con él. Entonces dicen, bueno, ¿cuál es el discurso? ¿El de la disculpa y el de tolerancia cero a esto? ¿O el de convivir hasta la medida de lo posible con ese tipo de cosas? Situación difícil, ¿no? De hecho, el Papa ha expresado claramente tolerancia cero. De hecho, el Papa anterior, Benedicto XVI, había comenzado ya toda una estrategia de trabajo. Lo conocemos poco porque era muy discreto, mucho más discreto, pero ya había comenzado un trabajo de hormiga sobre este tema grave, que es una tragedia. Ahora, yo quiero pensar, y aquí darle pues más bien pensar bien, y en ese sentido pensar que el Papa acepta también, o mejor dicho, acepta realmente la vergüenza y reconoce realmente que es una tragedia, y por lo tanto habría que ver qué es lo que pasa pues con el obispo Barros, es decir, habría que ver si le ha dado el beneficio de la duda, si efectivamente ha investigado el tema y ha encontrado que no hay claridad sobre el tema. Es verdad que a veces nos apuramos también una vez más a emitir juicios de valor, pero sabemos que el caso de Karadima en Chile es dramático, ¿no? Ahora, claro, porque además nunca hubo castigo, ¿no? Nunca finalmente. Hubo castigo, bueno, legalmente por temas de prescripción, muy parecido al caso del sodalicio, pero finalmente también se le conminó a una especie de cárcel dorada, de reflexión perpetua. Perpetua, ¿no? Es verdad. No, es una situación que incomoda a muchos. Ahora, yo quiero pensar, y creo que el Papa ha hecho gestos reales en ese sentido, quiero pensar que el Papa está preocupado realmente y que está dando pasos a ese respecto y que no está cruzado de brazos, Hemos visto, bueno, en fin, no se sabe de todos los casos, pero hay muchos casos en los cuales el Papa ha intervenido y con mucha dureza también. Y lo ha hecho en el caso sodalicio,
estratégicamente ejemplo, antes de venir, ¿no? Bueno, porque al final sí, es un jefe de Estado y sabe de diplomacia y nos da a entender que investiga a dónde está yendo, ¿no? No viene de sorpresa. No es un paracaidista, no, sabe, pues es un político también. ¿Qué se espera sobre este tema específico acá? ¿Que haga también alguna manifestación pública, que siente una posición respecto a este caso? Esperemos que tenga la oportunidad de decir algo. Lo cierto es que con respecto al caso en concreto de Alison, sabíamos que el proceso sigue. Es verdad que aquí había ya un proceso civil sobre el cual había una prescripción, me parece también, pero el proceso seguía abierto en Roma. Nosotros, digo, en la iglesia lo sabíamos, y este gesto, antes de venir al Perú, forma parte de un proceso. Y sí, es una advertencia, ojo, no lo estoy dejando pasar. Así es, no me he olvidado, no le he postergado, no hay cárcel dorada para nadie, no hay que pensar que el Papa no tiene gestos directos sobre los temas que preocupan, al contrario, ¿no? Al contrario. Y bueno, este gesto ha sido muy bien recibido, creo, en general, ¿no? Alguno, bueno, ya con suspicacia decía, bueno, pero qué casualidad que justo lo hace ahora. No, no es casualidad, justamente, es un papa que sabe de política y diplomacia y justamente sabe que es el momento quizás. Pero además, repito, obedece a un proceso largo de investigación que ahora, bueno, da un paso, ¿no? Podemos tener la esperanza entonces que también, si se corre el proceso de extradición, el Vaticano no ponga peros para que finalmente Figari regrese al Perú. No creo, sobre todo porque este Papa, insisto, ha dado reales muestras de empatía, ¿no? O sea, muestra una gran empatía con las personas, y una empatía real, ¿no? O sea, no es un actor, una empatía real con las víctimas, con la cantidad enorme de víctimas producidas por el abuso sexual, sin duda alguna. Otro tema importantísimo es el tema ecológico, ¿no? Y además lo ha hecho en Chile con la Araucanía, lo va a hacer aquí con las comunidades amazónicas, busca esos escenarios para sentar posición en el lugar en el que va. Exacto, cierto. Todo este tema desarrollado a propósito de la ecología tiene relación con la encíclica que había publicado sobre el tema, Laudato Si, que ya había sido cuestionada y no bien recibida por todos los sectores, porque de alguna manera decía, bueno, ¿y qué estamos haciendo con nuestra casa común? Y se preocupaba y ciertamente preguntaba a las grandes naciones, a las grandes potencias. El jalón de orejas a los grandes contaminadores. Así es, los grandes contaminadores finalmente exigen ahora a los países subdesarrollados que hagan lo que tuvieron que hacer también ellos en algún momento, ¿verdad? Pero lo cierto es que en línea directa con esta bella encíclica Laudato Si, que es realmente casi el fruto de una oración, es casi un ejercicio espiritual profundo, ¿no? Donde entra en verdadero contacto con la naturaleza y se pone una vez más en escucha, ¿no? En escucha de la naturaleza y por lo tanto en búsqueda de esta armonía que hemos perdido con la naturaleza. Y es en relación con esta encíclica también, repito, que va ahora a Puerto Maldonado, sin duda, donde lamentablemente conocemos toda la situación, tala indiscriminada, ilegal. Se generan círculos criminales alrededor del simple hecho de atentar contra la ecología. Exacto, ¿no? Que tiene que ver directamente con la ecología, pero evidentemente el aparato que se construye, este artificio que construye el ser humano, crea una serie de estrategias de supervivencia negativas, ¿no? No solo la tala y la minería, sino la prostitución, la trata de menores, el comercio por lo bajo, en fin, una serie de situaciones que se van gestando en torno a ¿qué? En torno al desinterés por nuestra casa común, finalmente, por esta casa que debemos cuidar todos, obviamente. Con la potencia de palabra que tiene el Santo Padre, ¿se generan verdaderamente a los lugares donde va situaciones de cambio? Lo veremos. Yo pienso que en algunos casos sí. Hemos visto de manera muy concreta cómo Cuba y Estados Unidos se acercaron con la palabra de este pontífice. Hemos visto gestos importantes con relación a la FARC en Colombia. Hemos visto una serie de gestos que han ido más allá de los gestos, que han sido palabras, voy a decir una mala palabra, performativas, ¿no? Es decir, palabras que han sido capaces de producir un efecto indirecto, un efecto. Y eso es lo que ha pasado con varias de las intervenciones del Papa. Claro, tampoco vamos a pensar que el Papa es el que dirige el mundo y que todo lo que diga va a cambiar de inmediato al mundo. Obviamente el Papa nos propone
¿no? Nos ayuda, es decir, el Papa tampoco nos va a decir todo lo que tenemos que hacer, pero nos ayuda, nos trae esperanza y nos ayuda quizás a pensar juntos cómo podemos hacer mejor las cosas. Pero por supuesto, para eso están también los estados de los lugares, los gobiernos regionales, etcétera, y todos, por supuesto, la sociedad civil que se organiza y que obviamente ojalá podamos escuchar y aceptar este mensaje para cambiar. Hay muchas cosas que cambiar, lo sabemos. Muchas cosas bellas también, por supuesto. Claro. Y muchas cosas de las que enorgullecernos y muchas cosas de las cuales agradecer a la vida y agradecer a Dios. Pero también muchas cosas para cambiar. Me gustó esa frase, artesanos de la paz. Artesanos, ¿no?, de la paz. Porque es un mensaje directo a cada uno. Uno necesita ser un gran constructor, hacer una mega obra. Con una pequeña acción puede ser justamente el artesano de que tu entorno empiece a cambiar, ¿no? Se llene de paz. Cierto. Bonita frase, en efecto. Bueno, este Papa es muy hábil, pues, ¿no? Es capaz de construir frases bellas y además con sentido profundo, como esta, artesano de paz, donde se supone que todos podemos y debemos responsabilizarlos por la paz. La paz no cae del cielo, pues. La paz no cae simplemente como cae la lluvia. La paz se trabaja, la paz se construye, no habrá justicia, no habrá paz sin justicia, y la justicia es un ejercicio cotidiano de nuestra vida civil, de nuestra vida de cada día. Sí, y es interesante además porque dijo que hasta las mejores ideas y las más buenas intenciones, si es que se intentan conseguir mediante la violencia, pierden. Su esencia buena, ¿no? Efectivamente, bueno, y sabemos perfectamente que en el Perú durante mucho tiempo hemos probado esa vía de la violencia. No es el único caso, en América Latina hemos tenido varios casos, varios países que han estado comprometidos con la violencia como si fuese la única vía, ¿no? Es verdad que la frustración y la impotencia puede hacer escoger un camino equivocado. Pero ya sabemos que la violencia solo engendra violencia. La violencia no nos deja salir del círculo, ¿no? La violencia es una espiral que simplemente nos morderemos la cola eternamente. Pero hay que cortar con la violencia cada día, ¿no? Realmente cada día deberíamos aprender a cortar con la violencia, desde el buenos días que le decimos al vecino, ¿no? Y en actitudes tan sencillas como esas. ¿Cómo prepararnos para recibir al Papa, además para acoger su palabra, ¿no? Quizás voy a decir una frase que tiene que ver con el budismo, si me permiten, pero el budismo habla de esta idea, pues, del vacío, ¿no? El producir vacío en nosotros quiere decir liberarnos de ciertos prejuicios, ¿no? Liberarnos de ciertos prejuicios y de ciertas maneras Una de las cosas que nos limita a nosotros es que creemos saber demasiado, muchas veces, ¿no? Entonces, como ya sabemos las cosas, nada es nuevo, ¿no? Como ya sabemos las cosas, vamos a todos lugares como si supiésemos de qué se trata, ¿no? Y en realidad lo ideal de una visita de este tipo es presentarse, pues, con una ignorancia, con una especie de apertura, pues, una ignorancia sana, abriéndose a la posibilidad de escuchar una palabra nueva, por lo menos, si no en su contenido, en su manera de expresarse, ¿no? Y es una fiesta, además. Yo creo que hay que reconocer que hay que prepararse también a un evento que es una fiesta, es un ejercicio festivo. Y no solo, yo creo que no solo para los católicos. El Papa ha sido capaz de concitar el interés de muchos sectores, inclusive no creyentes. ¿Por qué? Porque el Papa es un líder carismático y que ha sabido decir las cosas, ¿no? Que muchos pensamos, que muchos quisiéramos que alguien diga y que la dice. Entonces, yo diría, para responder a la pregunta y no ir por las ramas, prepararse quiere decir aquí ser capaz de recibir la palabra, recibir, acoger, tratar de no tener prejuicios, sino realmente estar con una actitud de apertura a lo que pueda decirnos el Papa. Además, en este caso el interlocutor es un ejemplo de eso, ¿no? Sí. Él predica con ese ejemplo de apertura. De apertura, ¿no? Es un Papa con mucha oreja, ¿no? Es un Papa que se nota que durante su vida pastoral ha escuchado mucho, ¿no? Es un Papa que ha tenido cable a tierra, ¿no? Que ha estado siempre muy conectado con la vida del día a día, tiene calle, podríamos decir, en el sentido de que ha estado realmente conectado con el sufrimiento de la gente, con las alegrías de la gente, y lo que hace como Papa es
mostrar lo que aprendió en ese contacto con la gente, donde había pues gente y personas, justamente seres humanos, en realidades tan diversas, tan distintas, unos en paz, otros en guerra, unos, estoy citando un texto, unos sufriendo y otros en alegría, ¿no? Ha sido importante su formación jesuita, ¿no? Su formación de congregación. Sí, quizás no debería decirlo yo, pero pienso que sí, pienso que ha sido importante, pienso que lo ha marcado. Se ve en varias actitudes, en esta actitud de servirse, de recoger el día a día de la gente. No solo es una experiencia pastoral, es una experiencia muy típica de la formación jesuítica. Pero además, una de las características de este Papa, que es lo que mencioné hace un instante, el discernimiento, el ponderar, el poner las posiciones delante y ver cuál pesa más, cuál es más razonable, no solo más racional, también más razonable, cuál es más justa, más adecuada, más correcta, ¿no? Y ese ejercicio de ponderar, bueno, que es el discernimiento ignaciano, que hay que decir que no es infalible, por cierto, no es infalible, por supuesto que no, nadie pretende, el método puede ser infalible, pero las personas no lo somos, pero el discernimiento es una de las cualidades y características de la formación jesuita, ciertamente. Además es un papa latinoamericano, pues, ¿no? Es un papa latinoamericano. Y en eso muy campechano. Nos acerca mucho. Nos acerca, ¿no? Es un papa, toma la camiseta del equipo de fútbol, veía que había tomado una camiseta también en Chile, no me acuerdo, de un grupo pastoral de ahí, de los chilenos. En fin, es muy carismático, muy campechano, muy libre también. Yo no creo que tenga... O sea, no creo que se le ocurra a él, voy a romper el protocolo. No, simplemente se dan las circunstancias y bueno, rompe el protocolo porque le parece que hay que priorizar en algunos casos pues a la persona por encima de la norma, ¿no? No estoy diciendo que la norma sea irrelevante, pero en algunos casos la persona es la que manda y nuestra primera norma es la persona misma, ¿no? Y quizá por eso, bueno, pues rompe el protocolo de vez en cuando. Con la alegría de los feligreses, sobre todo, porque nos beneficiamos con una mayor cercanía, ¿no? Una cercanía mayor. Sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Usted. Muchas gracias y a esperar, pues ya falta poquito. Muchas gracias. Buenas noches. Fue Rafael Fernández, que ha estado con nosotros, filósofo y teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que... con lo cual hemos analizado un poco lo que va a ser la llegada del Santo Padre mañana 5:20 de la tarde. Vamos a hacer una pausa, son las 8:30. Regresamos de inmediato, vamos a estar con Marco Arana, congresista de la República, conversando de varios temas de coyuntura y también, por supuesto, de la llegada del Santo Padre.